es el resultado de las condiciones atmosféricas que se presentan en determinadas regiones y períodos de tiempo. Cada país manifiesta fluctuaciones climáticas que dependen de las condiciones atmosféricas, de la ubicación de las regiones y de otros elementos que componen el sistema climático. ¿Qué impactos tiene el clima sobre los ecosistemas, la fauna y flora y los humanos? Área silvestre. El clima se compone de varios elementos que determinan su estado y variabilidad. Entre ellos la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. Son elementos que definen el estado climático y permiten su medición. La Tierra tiene variaciones climáticas debidas a condiciones normales que se dan en escalas espaciales y temporales. Las sequías extremas o las lluvias severas se dan en todas las regiones producto de cambios en las condiciones usuales. Sin embargo, en los últimos años, experimentamos eventos climáticos extremos que se presentan como períodos de fluctuaciones diferentes a los esperados. Parte de la variación extrema en el clima que se presenta en las regiones se debe al cambio climático, un proceso que altera las condiciones atmosféricas durante periodos más largos y afecta, en diversas medidas, a la naturaleza y las especies. La concentración de gases de la atmósfera, algunos más elevados debido a las actividades del hombre, retienen calor que elevan la temperatura promedio del planeta y endurecen el efecto invernadero y el calentamiento global. Los aspectos geográficos también inciden en las condiciones climáticas. El relieve y la altitud influyen sobre la presión atmosférica y la temperatura. La presencia de cadenas montañosas interviene en la circulación de los vientos y el paso de las nubes, lo que determina además la flora y fauna de los ecosistemas.
En los trópicos, situados en la franja ecuatorial, el clima se caracteriza por la ausencia de estaciones. Se ubica como un clima de latitudes bajas, en el que se dan temperaturas estables a lo largo del año, con periodos cálidos y de lluvias. Las precipitaciones en los trópicos son abundantes e influyen en las características del suelo y en la vegetación que crece en las regiones. Las condiciones climáticas, la composición del suelo y de la vegetación son además factores que se relacionan directamente con las actividades humanas y ciertas labores de producción, como el uso del suelo, los asentamientos humanos y los servicios de los que se proveen. Las condiciones climáticas responden a la conjugación de una serie de elementos que les dan las características de clima y temperatura a cada región en tiempos determinados. La zona en la que se ubica Colombia está influenciada por la circulación atmosférica de los océanos Caribe y Pacífico y por la cuenca de la Amazonía. Además, la presencia de los Andes favorece variedad de climas y ecosistemas. En los trópicos, los periodos de lluvias definen la variabilidad estacional y con ello se determina también la disponibilidad del agua en las corrientes y en los cuerpos que la almacenan. Las lagunas son formaciones naturales en las que, por extensiones de tierras, se crean cuerpos de agua dulce. Algunas de ellas se ubican en tierras altas, como ecosistemas de humedal que además sitúan parte de su cuenca en zona de páramo. A más de 3.000 metros de altura, la acción de los vientos tiene efectos en la erosión del suelo y en la vegetación que crece al interior de los ecosistemas. Un fenómeno que se manifiesta con mayores impactos en ambientes áridos y semiáridos. La erosión causada por los vientos levanta y transporta partículas del suelo, proceso que además conlleva la pérdida de nutrientes, materia orgánica y disminución de retención de humedad.
Las actividades humanas como la agricultura extensiva y la ganadería, que no incluyen desarrollos sostenibles, refuerzan los procesos de erosión y con ello la pérdida de productividad del suelo. En Colombia, según el IDEAM, cerca del 40% de la superficie continental e insular presenta algún grado de degradación de suelos por erosión, en los que las áreas secas del país son las más afectadas. Las condiciones atmosféricas y las actividades antrópicas determinan además la propensión de ciertas zonas a la desertificación. El Caribe colombiano es uno de los más vulnerables en la desertificación de los suelos, con algunas regiones más extremas que otras. En especial los departamentos de La Guajira, Córdoba, Magdalena, Cesar y Sucre, donde los suelos susceptibles de la salinización se extienden en gran parte de la región. Dentro de los factores que inciden en la aceleración de la desertificación, se hallan la sobreexplotación de los recursos naturales, el sobrepastoreo por la intensificación de la ganadería, la agricultura excesiva y las prácticas mineras inadecuadas, además de la escasez de precipitaciones y la acción de los vientos. Procesos que requieren desarrollos sostenibles, que permitan la realización de las actividades, teniendo en cuenta la protección de los recursos naturales. El clima es un factor que determina el ambiente del planeta. Interviene en las dinámicas de la atmósfera y ejerce presiones sobre las actividades humanas. La mayor parte del trópico se caracteriza por presentar estaciones lluviosas, y ellas determinan, en parte, la formación de la vegetación. Los bosques de niebla se ubican en las franjas del trópico de los continentes americano, africano y asiático, y están fuertemente influenciados por condiciones climáticas como humedad condensada y precipitaciones. Estos ecosistemas en el país se distribuyen desde el piso altitudinal basal hasta la transición entre páramo y bosque, por franjas altitudinales en las que se dan máximos niveles de precipitación que favorecen la presencia de nubes.
Los bosques de niebla se incluyen dentro de los ecosistemas prioritarios de conservación, al ser puntos de concentración de biodiversidad, regulación hídrica y captura de carbono. En el Valle de Aburrá, los bosques de niebla se ubican en lo alto de las laderas, lugares hasta los que llega la expansión urbana y modifica su extensión y la disponibilidad de recursos y servicios ecosistémicos. Los bosques regulan también la temperatura de las ciudades. La presencia de árboles y vegetación favorece el equilibrio de la temperatura y disminuye la sensación de calor. Los bosques de los cerros del Valle de Aburrá comprenden los ecosistemas de bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo y bosque pluvial montano, que se ubican a alturas entre 2.000 y 3.000 metros, con temperaturas entre 12 y 18 grados centígrados. Medellín, en la zona urbana, se ubica en la franja de bosque húmedo premontano, donde las temperaturas son más altas y se presenta modificación de la cobertura vegetal y ausencia de bosques extensos y conectados. En la ciudad, el calor es mayor que en la periferia, debido a la urbanización y la escasez de zonas extensas de vegetación, lo que produce un fenómeno conocido como isla de calor, producto de la transformación de la cobertura del suelo, la presencia de materiales comunes en las urbes como asfalto y concreto, y las emisiones del transporte y las industrias. Las emisiones térmicas de las ciudades en conjunto inciden en el calentamiento global, un fenómeno que altera los procesos meteorológicos, provoca eventos climáticos extremos y afecta la salud humana. Las condiciones climáticas y los elementos que las conforman determinan la configuración de los ecosistemas, la distribución de las especies y las actividades humanas. Debido a ello, la vulnerabilidad con respecto al cambio climático y las alteraciones que se producen en el clima tienen efectos en todas las regiones, en especial sobre aquellas que dependen de actividades económicas relacionadas con los recursos naturales. Una situación que evidencia la necesidad de promover medidas de adaptación y prevención.